nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Hoy estaremos hablando de un tema que realmente está impactando la manera en cómo hoy conocemos el mundo y es ChatGPT, un chat que te permite conversar de manera activa con inteligencia artificial. Te da respuestas en cuestión de segundos y muchos empiezan a rumorear que amenaza profesiones como la contaduría, como los médicos, como los abogados. Así que me pareció interesante generar conversación a partir de este tema. Hace unos días estuve en la Fundación Universitaria del Área Andina, donde estudié mi carrera profesional, contaduría pública, hablando de este tema. Obviamente el espacio fue muy corto y quise traer este video para los que quieran profundizar más de este tema. Así que les dejo un extracto de esta participación en la universidad que para mí fue un momento muy especial y me encantaría compartirlo con ustedes. Como harán de educarnos, ¿no? Porque finalmente lo que pasa es que lo que dice el profesor es el pensamiento crítico, pero una inteligencia de estos no tiene el pensamiento crítico, ¿no? Si nosotros le decimos, hey, en el caso de los contadores, ¿qué pasa con la reforma tributaria? Es algo que impacta y sé que ahora nos suena chino, pero cuando tengamos nuestras empresas y cuando asesoremos a nuestros clientes, nos vamos a dar cuenta. Ahora sí, entremos en materia. La inteligencia artificial hace que nos enfrentemos a uno de los momentos más similares a lo que vivimos con el Internet. Fue una revolución absoluta, cambiaron las maneras en cómo comprendíamos la sociedad, los trabajos, cómo nos relacionábamos con las personas, con nuestros clientes, y esto mismo está sucediendo con ChatGPT. Y es que el hecho de que podamos tener una herramienta con la cual conversar de forma activa y hacerle las preguntas que queramos nos vuela la cabeza. Antes de dar la charla a la Fundación Universitaria del Área Andina, lo que hice fue mirar cuánto tiempo se había demorado en que las personas usaran esta herramienta, cómo había sido ese impacto que había tenido en su lanzamiento, y los datos arrojaron que ChatGPT en menos de 2 meses logró 100 millones de usuarios, lo que le tomó a Twitter más de 60 semanas, a Facebook más de 48 y a Snapchat 36 semanas. Y es que en estos días justamente estaba hablando con una familiar y le dije, oye, tienes que probar ChatGPT, es mucho más fácil, realmente te da las respuestas, cosa que Google a lo mejor aún no lo hace, sino que te pone a buscar en diferentes resultados. ChatGPT te da la respuesta y cuando intentamos crear su cuenta ya no se podían crear cuentas, ya estaba la versión paga que es de $20 y lo que hacía básicamente es decirte que la capacidad de usuarios ya estaba al límite. Así que probablemente en este momento, si tú no tienes ChatGPT, no lo puedas usar, no por lo menos en la versión gratuita. Entonces, entendiendo bien que ChatGPT es una herramienta que ha desarrollado OpenAI, que se dedica a la investigación de inteligencia artificial y a través de toda una información recolectada en internet logra darte respuestas en cuestión de segundos de lo que le preguntes, nos vamos al tema que nos trae a este video y es por qué la gente se siente amenazada o por qué están diciendo que las profesiones como la contaduría pública, como los médicos, como los abogados y estas demás profesiones se están viendo amenazadas. De hecho, ChatGPT ya ha presentado un examen de abogacía en Estados Unidos y lo ha pasado y es uno de los más difíciles, igualmente de medicina. Así que miren la magnitud de esta herramienta. Uno de los principales temores es la pérdida de empleo. ¿Por qué? Porque ChatGPT ayuda a facilitar esas tareas repetitivas. Entonces, si a lo mejor, pongamos un ejemplo en mi profesión, hay una tarea que todos los días hacemos que es el tema de registro y para esto nos llevamos más o menos 2 horas, 3 horas, 4 horas dependiendo de la contabilidad que estemos llevando de un cliente, pues ya ChatGPT lo que busca es automatizar esos procesos repetitivos y facilitar el tiempo al profesional. Pero si hay profesionales que solamente se ven haciendo ese trabajo repetitivo, evidentemente van a ver cómo sus empleos se ven amenazados. Cambio en la demanda de habilidades. Yo sé que cuando entré a la universidad, por allá en el 2011, no se escuchaba absolutamente ninguna de las profesiones que ya existen. Content Creator, Community Manager, Analista de Datos, personas especializadas en herramientas como Google Analytics 4, Data Science, o sea, un montón de profesiones que en ese momento no existían y que gracias a la revolución del Internet y
mucho de lo que dicen los profesionales es gracias a la aceleración post-pandemia logramos que estos cargos destaquen cada día más, pero eran cargos que hace unos años no existían. Así que esto mismo nos exige la inteligencia artificial. Te voy a poner un ejemplo. El hecho de que tú sepas español, que tú sepas escribir, no quiere decir que tengas una ortografía excelente, que sepas vender con tus textos y tampoco que sepas escribir para internet. Esto es una habilidad. ¿Por qué? Porque nació un nuevo cargo que es llamado Content Creator, que es por ejemplo uno de los cargos que yo he desarrollado en algunas empresas tecnológicas. Aparte de eso, el hecho de que yo sepa escribir para internet no quiere decir que sepa adaptar los contenidos de las marcas a cada canal, por ejemplo a Instagram, a Facebook, a YouTube. ¿Por qué? Pues porque esto es una habilidad, pero es una habilidad que tuve que construir y que constantemente me actualizo, constantemente practico, pruebo, itero e implemento. Entonces, esto mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Van a llegar nuevas habilidades y obviamente me voy a ver amenazado si no me capacito en ellas. Yo hice el ejercicio de preguntarle a ChatGPT, oye, ¿tú reemplazarás a un humano, reemplazarás el trabajo de un humano? Y su respuesta fue no, ese no es el objetivo de ChatGPT. El objetivo es liberar a los humanos de tareas repetitivas, agilizar su trabajo, evitar errores muchas veces que puede cometer el humano y enfocarlos más en habilidades blandas, es decir, habilidades comunicativas, más arraigadas a las emociones, a la conexión que tenemos con personas, que eso no va a poder ser reemplazado por una inteligencia artificial. Y entonces esto nos va a permitir ese tiempo y esos momentos para dedicarnos a esa parte más estratégica y más de habilidades blandas. Ya hemos hablado de ChatGPT, del impacto que trae para nuestra sociedad y para el mundo. Hemos hablado porque algunas personas se sienten amenazadas. Ahora vamos a hablar de cómo aprovechar esos cambios y adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Una de las primeras es aprender continuamente. Como dice mi plataforma de e-learning favorita, Platzi, nunca parar de aprender. Y es así. Por ejemplo, cuando yo estuve en la charla de la Fundación Universitaria Andina, la primera pregunta que yo hice fue ¿quién sabe qué es ChatGPT? Un shot por cada ChatGPT que he dicho en este video. Y básicamente nadie levantó la mano, lo cual fue muy pero muy curioso. Me planteo que como eran estudiantes del primer semestre, a lo mejor sintieron vergüenza, pensaron que yo les iba a preguntar algo, pero también no sé si había un gran porcentaje que realmente no sabía qué era esta herramienta. Entonces, si tú no sabes qué es esta herramienta, pues claramente es porque no lees continuamente de tendencias tecnológicas, de qué está pasando en el mundo. Como profesional, ¿cómo me puedo adaptar a ello? Entonces, lo más importante es nunca parar de aprender y estar al día con todas aquellas tendencias que impacten directamente mi profesión. Otra muy importante es enfocarnos en habilidades de alta demanda. Si vemos que la automatización, la inteligencia artificial, lo que está haciendo es eliminar ese trabajo repetitivo y ayudar al humano, hay que enfocarnos en esas nuevas habilidades que nos exigen estas tecnologías, como decía antes. Pues bueno, a lo mejor tengo que fortalecer más mi capacidad de comunicarme con las personas, esa empatía que puedo desarrollar con las personas, todas las habilidades blandas relacionadas a algo que es propio de un humano. Estas van a ser habilidades muy necesitadas para esta era tecnológica en la que nos encontramos y que muy probablemente si las fortalecemos nos van a ayudar a salir triunfantes de esta era en la que estamos. Desarrollar una perspectiva interdisciplinaria también es muy importante. ¿Y qué quiere decir esto en español? Les pongo un ejemplo. Cuando yo entré al mundo cripto, tengo que decir que ni siquiera entendía la diferencia entre una criptomoneda y blockchain, y de verdad pensaba que era lo mismo. Inclusive pensaba que una criptomoneda, que Bitcoin y blockchain era lo mismo. Luego empecé a investigar, tuve la oportunidad de estar dentro de una empresa tecnológica que es una exchange de criptomonedas, es decir, algo que te permite comprar y vender criptomonedas, y entendí que blockchain es la tecnología, que gracias a blockchain existe una moneda, una criptomoneda como Bitcoin. Entonces, con esto quiero decir que la inteligencia artificial se puede ver en diversos ámbitos. Se puede ver en el ámbito como ChatGPT, en un chat que me permite y me devuelve información que yo le solicito o cosas que le pido,
pero también lo puedo ver, por ejemplo, en programas como CapCut, que es un programa de edición que yo utilizo, el cual cuando oprimo solo un botoncito me da los subtítulos de forma automática. O, por ejemplo, un programa que recomiendo mucho cuando quieres mejorar tu fotografía de marca personal, que se llama Remove. Yo me tomo una foto, se ve todo mi computador y todo lo que tengo alrededor, pero una vez utilizo Remove, le digo, oye, elimíname absolutamente todo lo que tengo de fondo y solo deja mi rostro y la parte pues de mi cuerpo. Eso es inteligencia artificial y esos son casos de uso. Entonces lo importante es buscar nuestra industria y los casos de uso de nuestra industria para comprender a mucha más profundidad esta tecnología. Otra de las cosas muy importantes es trabajar con la inteligencia artificial en lugar de irte contra de ella. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial ya es una realidad. Lo comprueban los más de 100 millones de usuarios en solo 2 meses. Así que lo que mejor podemos hacer es relacionarnos con ella, utilizarla en nuestro día a día, comprenderla y ver cómo profesionales podemos utilizarla de forma activa o también usando diversas herramientas, ¿no? Entonces es muy importante este punto, no resistirnos al cambio, sino moldearnos a él. Espero que este video les haya sido de utilidad. A mí en lo particular me emocionó mucho hablar de estos temas. Obviamente no tocamos temas muy técnicos, esto es más bien una introducción, ya que tengo otro video pensado en los casos específicos, en las profesiones específicas o actividades que podría realizar, por ejemplo, un profesional de la contaduría que sepa de inteligencia artificial, pero hoy quise dar esta introducción y poner al día a todos mis suscriptores de lo que está pasando. Hace poco hice una entrevista con una persona que me parece muy talentosa, que está muy inmerso en el mundo blockchain en Colombia y hacía un comentario muy poderoso, y es que probablemente esto que está pasando con la inteligencia artificial, con blockchain, que es una manera distinta de concebir el dinero, es algo que solo esta generación va a poder vivir. Tal vez uno de los cambios más importantes que estemos presenciando en este momento, sobre todo la generación millennial. Así que es muy importante aprovecharla, vivirla, disfrutarla, ser parte de ella, integrarnos y comprenderla a fondo. Espero que este video haya contribuido a eso y que si tienes más dudas, te gustaría que estuviéramos hablando más de estos temas, me lo dejes en los comentarios. Espero que este video haya sido de mucha ayuda, de verdad. Recuerden que tienen todo un sinnúmero de videos gratuitos que pueden explorar en este canal y sin más, nos vemos en la próxima. Chao.